Hoy tengo el placer de presentar El Conde Lucanor, video de repaso, por Natalie Rodríguez Mesa y Francesca Bello. El Conde Lucanor fue hecho por Don Juan Manuel. Don Juan Manuel nació en el castillo de Escalona en 1282 y era hijo de un infante Don Manuel, hermano del rey Alfonso X. Heredó el título de gobernador general del reino de Murcia y participó activamente en las luchas políticas de su hora. Se convirtió en uno de los hombres más poderosos y ricos de su tiempo. La tesis predominante de su producción literaria fue moral y didáctica. Él escribió muchas historias, pero la que se enfoca el AP Spanish Literature es el ejemplo 35, El Conde Lucanor. Vamos a ver un poco de contexto histórico de la obra El Conde Lucanor. Es importante señalar que durante la época medieval España estuvo muy cerca debido a la invasión árabe. Durante este tiempo hubo convivencia. Esto es cuando coexistían tres culturas, los judíos, cristianos católicos y musulmanes o árabes. La cultura árabe se refleja mucho en la obra debido a la referencia a los moriscos y sus costumbres culturales. Los árabes y los musulmanes siempre han tenido un impacto en la cultura española ya que vivieron juntos durante mucho tiempo. No solo influyeron en la cultura, sino también en el idioma donde aparecen muchos términos, por ejemplo, almohada, álgebra y otros de origen árabe. Un poco más de contexto histórico es de los árabes también. Los árabes introducen muchas obras clásicas que se habían perdido, pero fueron conservadas gracias a su amor por la literatura, la ciencia y en última instancia la educación. Finalmente se ve mucho en la sociedad patriarcal durante la época medieval, donde el hombre es el centro de poder en su hogar y la opinión femenina está completamente subordinada. Ahora vamos a ver un resumen de la obra El Conde Lucanor. La obra también se puede identificar con el nombre El libro de ejemplos del Conde Lucanor et de Patronio. La obra consta de 51 relatos y en todos ellos termina con una moraleja. La historia 35 cuenta lo que le sucedió a un mancebo que se casó con una mujer muy brava. La moraleja de esta historia es que si no demuestras quién eres desde el principio, nunca podrás hacerlo más tarde. La historia trata sobre la búsqueda de un consejo que un amigo le pide al conde, el conde Lucanón, y al mismo tiempo pide la ayuda a su asesor, Patronio. Patronio le cuenta de un joven moro que pasó por una situación similar y de ahí se extrae la enseñanza de esta historia. Ahora vamos a ver un poco de vocabulario importante que deberías saber para desarrollar la obra El Conde Lucanor. Tenemos teocéntrico, metaficción, narrador omnisciente, moraleja, narrador, narratario, hipérbole, diálogo, humor, edad media y mancebo. Teocéntrico también puede aludir a la idea principal del razonamiento de la Edad Media, en la que Dios involucra el punto focal del universo, que posteriormente, con la irrupción del Renacimiento, fue abandonado por el antropocentrismo. Teocéntrico básicamente es cuando el punto de enfoque es Dios, donde Dios es el centro del universo. Ese trabajo nos da la intención que es de ayudarnos a ser mejores cristianos y personas. Después tenemos la metaficción. La metaficción es cuando hay una historia adentro de otra historia. Esta tradición viene de los árabes que los introducen a los españoles. Hablamos de la metaficción cuando un autor alude a sí mismo o en muchas obras, en una obra, en muchas obras. Dos ejemplos es El Conde Lucanor y San Manuel Bueno Martín. Después tenemos narrador omnisciente. Relata como si supiera todo lo que sucede y narra en tercera persona. No participa en la acción, pero conoce los pensamientos y motivos de las personas. Esta es una técnica narrativa muy utilizada. Unos ejemplos son El ahogado más hermoso del mundo y Las medias rojas. Ahora vamos a ver la moraleja y la intención didáctica. Es cuando te preocupan para desarrollar el comportamiento correcto que debería ser el humano. También se ve el ejemplo didáctico de intención moralizante cuando la historia pretende enseñar al lector una lección sobre cómo ser mejor humano. Nos brinda una experiencia humana que nos enseña a ser mejores personas. En esta historia la moraleja es que si desde el principio no se muestra quién eres, nunca podrás hacerlo después cuando quieras. Después como narrador, esto es uno simple, es la voz que narra la acción, que casi se ve mucho en muchas obras. El narratario es un personaje o personajes a lo que se dirige el narrador de un texto. El lector tiene que formular la imagen del narrador, a veces sobre la base de lo que dice el narrador y cómo lo dice. Unos ejemplos es Julia, en A Julia de Burgos, y en Don Quijote de la Mancha, que cada narrador tiene su narrador.
Después vemos hipérbole. Hipérbole es un recurso literario que exagera y desproporciona hechos, situaciones, características, actitudes para enfatizar o ridiculizar. Aquí vemos unos ejemplos en El abogado más famoso del mundo por Gabriel García Márquez. A continuación vemos diálogo. Diálogo es muy simple también, es una conversación entre dos o más personajes que constituye una obra completa o parte de ella. Esto es otro ejemplo del romance de la pérdida del alma por Anónimo. Ahora tenemos el humor. La escritura humorística impacta nuestra perspectiva, iluminándola con sus espléndidas expresiones, sus dobles implicaciones, sus galimatías y sus extraños personajes. Esto es más como un tono que nos dice que nos da humor, que nos hace reír. Después tenemos Edad Media. Edad Media o la Edad Medieval es un periodo en España que se considera la Edad Media con que se cerró con la llegada de Colón a tierras americanas. Unos ejemplos de la Edad Media, además del Conde Lucanor, es el romance de la pérdida del alma, que ocurre también en la Edad Media. Ahora vamos a ver los temas destacados en esta historia de AP. Se ve la construcción del género, o específicamente el machismo, donde el mancebo quiere dominar a la mujer brava. También se puede ver las relaciones interpersonales o un subtema, las relaciones de poder, donde la mujer y el mancebo se casan, y las relaciones entre el mancebo y los animales. También se puede ver la creación literaria cuando ves una historia dentro de otra historia. Y al final podemos ver sociedades en contacto, donde Conde Lucanor y Patronio, que son cristianos católicos, al contrario se ve el mozo que se casa con la mujer árabe, que son de diferentes culturas. Unos recursos literarios y con sus ejemplos son metáfora. Metáfora es una figura retórica que hace un uso figurado en el lenguaje. Este ejemplo del Conde Lucanor dice: nadie en el mundo quería casarse con aquel diablo de mujer. Después vamos a ver hipérbole, una exageración de un hecho, circunstancia o relato. Hizo de él más de 100 pedazos. Y didáctico, el género literario que tiene como finalidad de enseñanza de ideas expresadas de forma artística. Si al comienzo no muestras quién eres, nunca podrás después cuando quisieres. Esta obra refleja la época gracias a que hace compendio de relatos moralizantes tomados de fuentes clásicas, como Expo y otros relatos árabes tradicionales. En particular, el cuento 35 trata sobre la dominación patriarcal que caracteriza esta etapa histórica. El estilo ejemplar y moralizador del Conde Lucanor es típico de una parte de la literatura medieval. En conclusión, unos hechos de clave son que el autor es don Juan Manuel, el movimiento literario es Edad Media, el género literario es narrativo, didáctico, humorístico. Unos temas más insinuados son construcción de género, relaciones interpersonales. Un resumen breve es que la historia es de un hombre que quiere dominar a una mujer fuerte y valiente usando la violencia. El mensaje y moraleja de esta historia es que si no demuestras quién eres desde el principio, nunca podrás hacerlo más tarde cuando quisieras. Ahora vamos a hablar de lo que deberías estudiar para el examen de AP. AP Spanish Literature. Este es un quiz de recursos literarios, autores y obras que corresponden a su movimiento literario. Esto yo lo hice yo misma, que tiene una pila de cosas a estudiar. También puedes ver el podcast o canal de YouTube de Karina Spanish, que analiza muchas de las obras, que empezó hace un año, entonces no tiene todas las obras, lo único que le faltan como 2 o 3, pero la mayoría sí los analiza. El podcast es más generalizado, pero el YouTube da mucho enfoque a cada obra individualmente. También deberías estudiar el glosario de AP y los temas y subtemas, que también está en el quiz que puse ahí. En conclusión, aquí tenemos la biografía de lo que usamos para esta presentación. Gracias por tenernos hoy y que tengas mucha suerte para el examen de AP.